Vamos a orar, hermano. Bendito Señor y Salvador nuestro, en esta hora de la mañana, bendito Padre, nos dirigimos delante del trono de tu presencia para pedirte, Señor, en esta ocasión que tú nos ayudes, Señor, que tú nos prestes las palabras, Señor, para poder encontrar la manera indicada, bendito Padre, de acuerdo a tu voluntad, para llegar, Señor, a cada uno de los corazones de tus hijos, Señor, que atendemos el mensaje en esta mañana. Bendito Señor, que permitas que podamos ser edificados a través de tu palabra, Señor, a través de tu enseñanza. Permite, bendito Señor, que tu sabiduría sea la que more en nuestros corazones. Bendito Señor, favorece los medios, pues, para que esa palabra de ánimo, Señor, esa palabra de aliento, esa palabra de exhortación, Señor, pueda llegar a aquel sitio en el corazón y vida de cada uno de tus hijos, bendito Padre. Pedimos pues que nos utilices como un instrumento adecuado para poder transmitir, bendito Señor, esa palabra de edificación, bendito Padre, y a los que vamos a atender el mensaje, pedimos, bendito Señor, que nos des el entendimiento dispuesto, Señor, la mente abierta, el corazón, Señor, para poder recibir adecuadamente tu palabra y de esta manera, bendito Señor, poderla poner por obra en la vida que tú nos concedes, bendito Padre. Pedimos pues esto en el precioso nombre del Salvador Jesucristo, estamos orando. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a dar inicio al tema de esta mañana, hermanos. Permítanme, les comparto aquí un material. Permítanme, no me hagan trampa, no vean las... Eso es. Habíamos dicho, hermanos, ¿verdad? Que el tema que vamos a estar meditando en esta mañana precisamente es la madurez, ¿verdad? La madurez del obrero del Señor, la madurez del cristiano, ¿verdad? La madurez de un siervo de Dios, hermanos. ¿Qué es lo que vamos a estar abordando en esta mañana, ¿verdad? El tema precisamente es ese, ¿verdad? La madurez del cristiano. Nuestro texto, ¿verdad? Que vamos a estar utilizando para referencia de este estudio, lo encontramos allá en Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. La palabra del Señor nos dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, fijémonos en esto, hermanos, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. En este texto, hermanos, podemos observar, ¿verdad? Que la misma escritura nos va llevando de la mano y nos describe de una manera gráfica, hermanos, cuáles son como las etapas, ¿verdad? Dentro del proceso del desarrollo en la naturaleza misma. La naturaleza, hermanos, por sí misma no llega a un punto, ¿verdad? Donde se estanca, sino que fluye, ¿verdad? Avanza, crece, se desarrolla hasta tal punto, ¿verdad? De llegar al estado de madurez, tal madurez que permite, ¿verdad? Que pueda llevar fruto. Entonces, vamos a iniciar, hermanos, con este material que tenemos en pantalla. Puede usted verlo, hermanos, puede usted distinguir qué es lo que estamos viendo, hermanos, nosotros en esta imagen. Piense un momento allá en su casa, ¿verdad? Donde nos acompaña, hermano, amigo que nos visita. ¿Qué es lo que estamos viendo? En alguna ocasión, ¿verdad? Cuando mostraba estas imágenes, algunos hermanos decían, hermano, ya sé, son las marcas que dejan los extraterrestres, ¿verdad? Cuando se paran en los sembradíos, ¿verdad? Es una de esas marcas extrañas, ¿verdad? Que los extraterrestres dejan ahí cuando nos vienen a visitar. Pero no, hermano, no va por ahí el asunto, ¿verdad? No es, sí es una marca particular y específica, ¿verdad? En la naturaleza, sí, pero no tiene nada que ver, ¿verdad? Con los extraterrestres, hermanos. ¿Qué es lo que vemos, hermanos, en esta imagen? ¿Puede usted saber? ¿Puede usted imaginar, hermanos, qué es lo que está en esta imagen? Se ve algo parecido a esta anterior, ¿verdad? Como imágenes así de circunferencias, ¿verdad? Concéntricas. ¿Ya le va quedando más claro qué es lo que estamos viendo, hermanos, en la imagen? ¿Qué tiene que ver esto, hermanos, con lo que vamos a estar estudiando en esta mañana? Ahora, hermanos, ¿cómo ve? Y ahora ya dio con lo que significa esta imagen, hermanos. Ahora sí ya sabe, ¿verdad? Perfectamente qué es la imagen.
Entonces ya con esto, hermanos, dejamos atrás, ¿verdad? Que no son los seres extraños, ¿verdad? Llamados marcianos, extraterrestres, ¿verdad? Lo que acabamos de ver en esta imagen, sino que son las figuras, ¿verdad? Que denotan precisamente el desarrollo, el crecimiento, el proceso de maduración de un árbol, hermanos. Por ahí se dice, ¿verdad? Que para el crecimiento de un árbol de roble se toman cerca de 100 años más o menos, ¿verdad? Fíjense bien, para el crecimiento de un árbol de roble, hermanos, se toma más o menos como 100 años, ¿verdad? Pero para el crecimiento, hermanos, de una calabaza es un tiempo más o menos como de 6 semanas. Imagínese usted, hermanos, esta comparación. Pues fíjese, hermanos, que el crecimiento del cristiano, ¿verdad? Del siervo del Señor, de un hijo de Dios, de una parte del cuerpo de Cristo, es similar, hermanos, a esto que vemos, no al de la calabaza, sino al del roble, hermanos. Ante la vista de un experto, hermanos, esta persona, ¿verdad? Que está facultada para poder comprender y poder describir el proceso del desarrollo de un árbol, ¿verdad? Es fácil, ¿verdad? Va viendo cada uno de los anillos que se va formando durante el crecimiento del árbol y esta persona, ¿verdad? Con su vista tan aguda y sagaz y su conocimiento, puede ir determinando lo siguiente, ¿verdad? Puede decir, ¿verdad? Que a lo mejor durante el primer año del crecimiento, ¿verdad? Hubo bastante abundancia en la naturaleza, de tal manera, ¿verdad? Que el árbol creció sin ningún problema. Puede también indicarnos, ¿verdad? Si durante el proceso de desarrollo del árbol existió una época muy lluviosa o existió una época con bastante sequía, ¿verdad? De bastante necesidad. O de acuerdo a cómo va viendo la conformación de los anillos, ¿verdad? Puede decir, este año este árbol tuvo que luchar, ¿verdad? Con algún incendio, tuvo que luchar con algún ataque de algún animal, ¿verdad? Por los desgarres o por las cicatrices que va teniendo en su conformación. Dentro de los anillos, hermanos, también podemos notar que algunos son más grandes que otros, ¿verdad? Algunos son más suaves y otros son un tanto más rígidos, ¿verdad? Puesto que esta combinación en la estructura del árbol le va dando precisamente esa fortaleza, hermanos, en su constitución. Imagínense si el árbol tuviera puros anillos suavecitos. ¿Qué pasaría cuando se enfrentara con alguna tormenta o algún huracán? Se quebraría fácilmente, ¿verdad? O si el árbol fuera completamente rígido, hermanos, pasaría exactamente lo mismo, ¿verdad? Tendría el mismo efecto. Entonces, cuando nosotros, para que nosotros podamos, ¿verdad? Analizar ese tipo de situaciones, tendríamos que ver cada una de las etapas del desarrollo, particularmente, ¿verdad? De este árbol que estamos en estudio. Pues precisamente, hermanos, de eso es lo que vamos nosotros, ¿verdad? A tratar en esta mañana. El crecimiento del cristiano, hermanos, es similar, ¿verdad? Al desarrollo de un árbol. Toma tiempo. En ocasiones, ¿verdad? Toma mucho tiempo. Y no todos los árboles, hermanos, son iguales. No todos los hijos de Dios, hermanos, somos iguales. Lo veíamos en la lectura, ¿verdad? Que tuvimos al inicio, allá en Efesios, ¿verdad? Dice el Señor, y él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, ¿verdad? Unos maestros, evangelistas, ¿verdad? Ancianos, obispos, ¿verdad? No todos tenemos la misma función dentro del reino, pero efectivamente, ¿verdad? Todos estamos dentro del reino. Entonces, hermanos, muchas veces el crecimiento del cristiano en sus primeros intentos, en sus primeros momentos, después del bautismo, como que queremos comernos el mundo, ¿verdad? De una sola mordida, ¿verdad? Y tenemos tanto ánimo y tanta energía que queremos cantar, queremos orar, queremos visitar, queremos predicar, ¿verdad? Queremos estar siempre con los hermanos, queremos estar sumidos, inmersos, ¿verdad? Dentro de la comunidad espiritual, dentro de la iglesia, pero con el avanzar del tiempo, hermanos, muchas veces esas energías van mermando, van desapareciendo, ¿verdad? Ya no quiero cantar tanto, ¿verdad? Ya se me hace aburrido orar media hora. Ya una predicación de más de 15 minutos es para mí un fastidio, ¿verdad? Ya no quiero oírlo.
Muchas veces, ¿verdad? Cuando viene el tiempo de la prueba, ¿verdad? Y nuestros anillos de crecimiento van siendo marcados por las inclemencias del tiempo o por las adversidades que nos toca vivir, ¿verdad? Decimos, no, no más. Esto no era para mí, ¿verdad? Si esto se trataba del juego, ¿verdad? Ya no quiero jugar. El crecimiento, hermanos, necesita de diferentes condiciones. Necesita, ¿verdad? De situaciones agradables, situaciones alegres, pero también requiere, hermanos, de momentos difíciles, ¿verdad? Momentos de agonía. Requiere lluvia, hermanos, requiere sol, requiere también del éxito y del fracaso, ¿verdad? Requiere de felicidad y de sufrimiento, ¿verdad? De dolor y alegría. ¿Por qué? Porque esto va moldeando, va forjando, ¿verdad? Y va creando aquella estructura sólida, o más bien le va dando solidez y estabilidad a la estructura en la personalidad que el cristiano, el Hijo de Dios, debe tener. ¿Recuerda usted la vida de Job, un hijo del Señor? ¿Recuerda usted cómo inicia allá en Job capítulo 1, versículo 1, la escritura, cómo describe particularmente a este hombre, así como usted y como yo, ¿verdad? Dice, varón perfecto, recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Un ser, ¿verdad? Como usted y como yo, viviente, ¿verdad? Hombre de carne y hueso, ¿verdad? Con los mismos sentimientos y con los mismos deseos que usted y yo podamos tener, es descrito de esta forma tan particular por el mismo Dios, ¿verdad? Y sin embargo, le tocó pasar, ¿verdad? Momentos bastante, demasiado, ¿verdad? Complicados. Las diferentes condiciones del ambiente, hermanos, nos van a ayudar, ¿verdad? Esa es la intención, esa es la idea, de que nos ayuden a ir forjando un carácter tal que podamos resistir cualquier adversidad que se presente en el medio, ¿verdad? O en el ambiente que nos rodea. El sufrimiento, hermanos, produce, produce crecimiento, hermanos. Vamos allá, hermanos, a la segunda carta de los Corintios. Acompáñenme, segunda carta de los Corintios, capítulo 11. Segunda de los Corintios, hermanos, capítulo 11, verso 23. Y vamos a leer del 23 al verso 28, hermanos. Acompáñenme en sus escrituras, por favor, para que podamos ver que efectivamente la palabra del Señor nos está indicando, hermanos, que esto es, ¿verdad?, lo que estamos leyendo. La segunda carta de los Corintios, capítulo 11, verso 23, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo siguiente, hermanos. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Fijémonos bien, hermanos, vamos a hacer una pausa en este verso, ¿verdad? El apóstol Pablo está describiendo una experiencia, ¿verdad? Que en vida propia, ¿verdad? En carne viva, él pasó, ¿verdad? Y él nos dice, versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga. Dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Podemos ver, hermanos?
¿Le hace sentido ahora esta imagen que estamos viendo en pantalla, hermanos? No toda la época, ¿verdad? O no todo el año va a ser bajo una misma circunstancia, ¿verdad? Bajo un mismo escenario. Solamente cosas buenas, ¿verdad? Para el Hijo de Dios, solamente cosas agradables, solamente pura felicidad, solamente, ¿verdad? Momentos de regocijo, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y además de otras cosas, dice, pero lo que se une a mí, ¿verdad? Lo que viene a mí, lo que está en mi corazón, lo que está en mi mente, lo que llena mi ser de preocupación, dice el apóstol Pablo, es la preocupación por las iglesias. El apóstol Pablo, hermano, nos dice, ¿verdad? Que el sufrimiento, hermanos, produce ese crecimiento, ¿verdad? Ese moldeo que el Señor va haciendo con todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Que nos vayamos forjando de tal manera que nuestro ser, ¿verdad? Nuestra constitución tenga las características necesarias para poder resistir, ¿verdad? Las inclemencias que puedan venir sobre nosotros. Sigamos leyendo, hermanos, allá en la segunda carta de los Corintios, ahora en el capítulo 12, segunda de los Corintios, capítulo 12, vamos a leer del verso 7, hermanos, del verso 7 al 10. Segunda de los Corintios, capítulo 12, verso 7 al 10. Dice la palabra del Señor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Fijémonos bien, el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy padeciendo, las proezas que he logrado, ¿verdad? No son mías. Y el Señor, ¿verdad? Busca la manera de hacer que yo vuelva a poner los pies en la tierra, ¿verdad? Y que la gloria definitivamente sea para Dios, no para mí, dice el apóstol Pablo, versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, dice el apóstol Pablo, que lo quite de mí. Versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10, hermanos, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando yo soy débil, fíjense bien, hermanos, en hermoso de esta frase, porque cuando soy débil, dice el apóstol Pablo, entonces soy fuerte. ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto, hermanos? Después que en el versículo 11, ¿verdad? Nos ha descrito de manera muy general y resumida toda la travesía de situaciones malas, situaciones difíciles, situaciones dolorosas, ¿verdad? Todo el maltrato, ¿verdad? Que sufría en su cuerpo. Versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, dice el apóstol Pablo, me gozo en las debilidades. ¿Quién, hermanos, podría decir esto hoy en día, verdad? Ante la situación que estamos viviendo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, fíjense bien, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuanto soy débil, dice. Entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, con nuestras fuerzas, ¿verdad? Con nuestras energías, con todo el poder que pudiésemos tener, ¿verdad? O la autoridad que llegásemos a poder investir, no podemos hacer nada, ¿verdad? Si no está Dios con nosotros. Recuerda usted que la escritura nos dice, ¿verdad? ¿Está alguno triste, verdad? Entre vosotros dice, haga oración, pero si estás alegre, dice, canta alabanzas. El apóstol Pablo dice, existe algo en mí, ¿verdad? Que el Señor me ha dicho que no lo va a quitar, porque es el recordatorio de mi humanidad, ¿verdad? Donde me dice que cuáles son mis limitaciones y cuáles son mis límites, ¿verdad? Y más allá de ello, lo que me rodea, lo que me soporta, lo que me echa para adelante,
es el poder de Dios. Van a haber momentos, ¿verdad?, en que nuestro crecimiento va a andar a pasos rápidos, ¿verdad? A marcha rápida, ¿verdad? Y vamos a querer cantar, y vamos a querer ayudar, y vamos a querer compartir, y vamos a querer visitar, y vamos a querer hacer, y vamos a edificarnos mucho, ¿verdad? Pero van a llegar momentos, hermanos, en que las condiciones del ambiente no van a ser tan gratas, ¿verdad? No van a ser tan felices. Van a llegar momentos en que es necesario que esa coraza, ¿verdad? Que esa estructura tenga partes sólidas, partes resistentes, ¿verdad? Partes que soporten los embates. Y eso, hermanos, solamente se logra, ¿verdad? De la mano de Dios. La gracia de Dios, hermanos, es todo lo que nosotros necesitamos. Dios utiliza los medios que Él considera idóneos para moldear a cada uno de sus hijos, hermanos, a cada uno de sus siervos. Dios de verdad sabe cuáles son nuestras necesidades, sabe cuáles son nuestras habilidades, ¿verdad? Puesto que Él mismo nos las ha concedido. ¿Sí? Entonces, Él busca los medios, los canales, las formas para que nosotros mismos, ¿verdad? Primero, reconozcamos que sin Él nada podemos hacer. Y segundo, ¿verdad? Por Él, a través de Él, ¿verdad? Nosotros podamos desarrollarnos de una manera plena. Cuando nos damos cuenta, hermanos, de nuestras necesidades y permitimos, ¿verdad?, que Dios sea el que rija en nosotros y permitimos, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios obre en la vida que Él nos da, es cuando nos damos cuenta, ¿verdad?, de por qué el apóstol Pablo fue capaz de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Recuerda usted aquella frase que el apóstol Pablo dijo, verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, recuerda usted, ya no vivo yo, dice, sino Cristo vive en mí, y lo que vivo hoy en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo en cárcel, hermanos, el apóstol Pablo en naufragio, ¿verdad? El apóstol Pablo perseguido, el apóstol Pablo lastimado, ¿verdad? El apóstol Pablo herido, no pensaba en otra cosa, ¿verdad?, que no fuera el bienestar de las iglesias. El crecimiento, hermanos, requiere de diversos factores, ¿verdad? De diversos matices que nos van a ir formando de tal manera que el producto final sea obra de Dios. Acompáñenme, hermanos, allá en en Marcos, perdón. Marcos, capítulo 4, hermanos. Marcos, capítulo 4, verso 26. Vamos a leer Marcos capítulo 4, hermanos, del verso 26. Verso 26. Y vamos a poner suma atención, hermanos. El desarrollo, el crecimiento, hermanos, es escrito en la palabra de Dios. Marcos capítulo 4, versículo 26. Dice el escritor. Decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra, fíjense bien, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota, crece, sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces, hermanos, vemos que existen elementos, ¿verdad?, que son indispensables, ¿verdad?, que existan en la vida de cada uno de nosotros. Dice, el reino de los cielos es la iglesia, ¿verdad? Un elemento que no debe faltar en la vida de un siervo de Dios, precisamente, ¿verdad? Si no hay iglesia, ¿verdad? ¿Cómo podemos crecer, verdad? Entonces existe un elemento importante, ¿verdad? Si tú deseas crecer, si tú deseas que Dios te forme, ¿verdad?, a su imagen y a su voluntad, necesitas, ¿verdad?, pertenecer, ser parte, ¿verdad?, de la iglesia. Y esta es la invitación también de hoy para ti, ¿verdad?, querido amigo que nos visitas, ¿verdad?, querido hermano, ¿verdad?, que estás tanto alejado de la palabra de Dios, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad?, la palabra de Dios, su sabiduría es aquella que nos va a moldear para poder
poder crecer, hermano. El sembrador, hermanos, el sembrador, un siervo dispuesto, ¿verdad?, a trabajar. Aquel hijo de Dios, ¿verdad?, que es enviado a cumplir una función, a cumplir una misión, ¿verdad?, para lograr un objetivo, hermanos. ¿Recuerda usted la historia de Felipe, verdad, y del eunuco? ¿Recuerda usted la historia, verdad? Dios le dice a Felipe, ¿verdad? Tengo una misión para ti, tengo un encargo, ¿verdad? Hay un alma que necesito que rescates, ¿verdad? Y el siervo de Dios dice, ¿verdad? Heme aquí, y obedece y va, ¿verdad?, a cumplir esa misión que le ha sido entregada, ¿verdad?, que le ha sido confiada. El sembrador, ¿verdad?, es aquel siervo, ¿verdad?, dispuesto, aquel siervo preparado, ¿verdad?, aquel siervo, ¿verdad?, capaz de poder compartir la buena nueva de salvación con aquellas personas que lo necesiten, ¿verdad? Un elemento fundamental, hermanos. La semilla, dice, es la palabra de Dios, que iba a compartir Felipe, ¿verdad?, con aquel personaje conocido como el etíope. ¿Qué iba a compartir, hermanos, Felipe? Las noticias, las novelas, ¿verdad?, los chismes, ¿verdad que no? Iba a compartir el mensaje de salvación, la buena nueva de salvación, ¿verdad?, la palabra del Señor. ¿Qué es lo que vamos a compartir, hermanos, como siervos, hijos del Señor? Precisamente lo mismo, ¿verdad? La palabra del Señor. El etíope, ¿verdad?, en esta historia representa aquel lugar donde ya existe como la incertidumbre, ¿verdad?, la necesidad incipiente de querer recibir la sabiduría y la verdad de Dios. Entonces, la tierra, ¿verdad?, los corazones de aquellas personas, ¿verdad?, que están dispuestas a estudiar la palabra de Dios y a recibirla, ¿verdad?, como forma de vida. Pero en Marcos, ¿verdad?, se nos dice que lo principal, ¿verdad?, lo principal es el poder que Dios da para el crecimiento. En primera carta de los Corintios, en Hermanos capítulo 3, versículo 6, el apóstol Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. En muchas ocasiones, de verdad, cuando se logra un contacto con alguna persona y acepta estudios y se visita y se está, estudie y visite y visite y pasa el tiempo, ¿verdad? Y muchas veces llegamos a caer como que en desesperación o en frustración, ¿verdad? Decir, ay, es que ya hemos platicado con él 3 años, ¿verdad? Y aún no entiende y aún no comprende. Pero realmente, ¿verdad? Lo que deberíamos entender en este caso es que nuestra función es compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Y el Señor mismo será el que disponga de los medios y los tiempos, ¿verdad?, de acuerdo a su voluntad, para que ese crecimiento pueda llevarse a cabo. El apóstol Pablo nos recuerda, primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 6, dice, yo sembré, Apolo regó, ¿sí? Pero el crecimiento, ¿verdad?, lo da Dios. Las etapas de crecimiento, hermanos, en la escritura son bien marcadas, ¿verdad? Empezamos definitivamente como en la naturaleza misma, ¿verdad? Por la infancia. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, ¿verdad? Nos recuerda que forzosamente, ¿verdad? Forzosamente tenemos que pasar por esta etapa. Dice, vamos a buscarlo, hermanos, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 2, verso 2. Dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, fíjense bien, hermanos, fijémonos bien en esta parte, dice, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es lo que estamos viendo, hermanos, en esta mañana? Precisamente eso, ¿verdad? El proceso tan necesario de desarrollo en el cual, ¿verdad?, debemos involucrarnos, debemos participar, debemos dejar, ¿verdad?, que efectivamente la voluntad de Dios sea la que rija todo nuestro ser, ¿sí?
Entonces el apóstol Pedro nos recuerda y nos dice, ¿verdad? Desead como niños recién nacidos, ¿verdad? Pero también nos da el propósito, nos da la finalidad, nos dice, no siempre van a ser niños, sino dice, para que crezcáis. Fijémonos en esto, hermanos, para que crezcáis, no para que nos estanquemos, ¿verdad? Regresamos, hermanos, a 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, hermanos, capítulo 3. Vamos a 1 Corintios, hermanos, acompáñenme. 1 Corintios, capítulo 3, verso 1 en adelante, hermanos. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y fijémonos bien en lo que sigue, hermanos. Como a niños en Cristo. Recuerda lo que el apóstol Pedro había dicho antes, ¿verdad? Dice, desead como niño recién nacido de leche espiritual, no adulterada. Pero dice, para que por ella crezcáis. Ahora el apóstol Pablo dice, no los puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice, os ya beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El estudio de la palabra de Dios, hermanos, la meditación en la sabiduría de nuestro Dios, nos debe ayudar, ¿verdad? A irnos forjando, a irnos edificando, a irnos desarrollando de tal manera, ¿verdad? Que podamos ser elementos útiles en la obra del Señor. Sin embargo, ¿verdad? El apóstol Pablo, aquí en la carta a los Corintios, dice, ¿verdad? Aquí hay una situación, ¿verdad? Hay un problema, ¿sí? La iglesia se ha detenido, ¿verdad? Los siervos están estancados, ¿sí? La infancia no es eterna. Si es una etapa que tenemos que vivir, si es una etapa, ¿verdad? Que tenemos que sufrir, pero llega un momento en que esa etapa debe terminar y debemos avanzar a la que sigue. En Efesios, hermanos, acompáñenme ahora a Efesios, capítulo 4, hermanos, verso 13. Efesios 4, 13, hermanos. Dice la palabra del Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. Y fijémonos, hermanos, en el verso 14 precisamente, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El inicio del verso 14, hermanos, para que ya no seamos niños fluctuantes. Si pudiéramos, hermanos, determinar cuánto tiempo, ¿verdad? En la vida de una persona, de un ser humano, dura la infancia, ¿verdad? Diríamos que es una cuestión de años, ¿verdad? Unos 6 años, 8 años, 10 años, ¿verdad? Pero después de esto, ¿verdad? No podríamos decirle a una persona que tiene 40 años, por ejemplo, que todavía es un niño, ¿verdad? Imagínense una persona de 30 años que todavía digamos, es que todavía es un niño, ¿verdad? Sería como algo contradictorio, ¿verdad? Y que no haría conexión, ¿verdad? Con su aspecto y su conducta. El apóstol Pablo dice en el verso 14, para que ya no seamos niños. Y fuera de niños, ¿verdad? Dice niños fluctuantes. Las etapas de crecimiento, hermanos, si bien se tienen que vivir una a una, se tienen que ir dejando atrás, ¿verdad? Una vez que ya hemos absorbido la sabiduría necesaria y tenemos los elementos requeridos para poder pasar, ¿verdad? A la siguiente fase. Imagínense, hermanos, que pudiéramos detener nuestro crecimiento físico. ¿Qué etapa de la vida le gustaría a usted conservar? Tal vez algunos digan, ¿verdad? Yo sí, hermano, yo sí quiero ser niño para siempre, ¿verdad? Yo sí quiero ser infante toda la vida, ¿verdad? Sí, y que me cambien el pañal, ¿verdad? Que me den mi leche, ¿verdad? Que me traigan mis cosas, ¿verdad? Yo nada más lloro y me atienden. Tal vez alguien diga, ¿verdad? Pues yo quiero ser adolescente, ¿verdad? ¿Y por qué?
porque quiero ser rebelde toda la vida, ¿verdad? Quiero seguir pensando que todos me odian, nadie me quiere, ¿verdad? Y que todos están contra mí y yo contra el mundo, ¿verdad? Yo quiero ser adolescente toda la vida. A lo mejor alguien se diga, ¿verdad? No, pues yo sí quiero crecer, ¿verdad? Yo sí quiero tener canas, ¿verdad? Yo sí quiero tener arrugas, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, para que ya no seamos niños. Las etapas de crecimiento, hermanos, tienen que irse pasando una a una, ¿verdad? En muchas ocasiones, ¿verdad? Nos vemos forzados, ¿verdad? A madurar unos más rápido que otros. Pero la finalidad, hermanos, es llegar a alcanzar ese grado de desarrollo, dice la Escritura, para que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de ¿quién? Del predicador, de Pablo, de Juan, de Pedro. ¿Verdad que no dice la Escritura así? Dice, de Cristo. Imagínense, hermano, lo que nuestro Salvador espera de nosotros. Que lleguemos a ese grado, ¿verdad? De conversión, de transformación, de madurez. Que seamos capaces, hermanos, de alcanzar lo que la Escritura dice, ¿verdad? La estatura y plenitud de Cristo. Y esto nos recuerda nuevamente lo que el apóstol Pablo muy acertadamente dice, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive, ¿verdad? En mí, ¿sí? Y yo vivo y respiro, ¿verdad? Lo que él me dice que yo vive y respire, ¿verdad? Porque no hay opción, no hay alternativa. En este caso, ¿verdad? El apóstol Pablo nos da la fórmula, ¿verdad? Nos da la fórmula para el crecimiento. Acompáñenme a Filipenses capítulo 3. Filipenses, hermanos, capítulo 3, verso 12. Filipenses, capítulo 3, verso 12. Fíjense bien, hermanos. ¿Recuerda usted aquel pasaje que leímos donde el apóstol Pablo describe sus sufrimientos, ¿verdad? Que había padecido, las cárceles, el naufragio, los maltratos, todo lo que había padecido. ¿Recuerda usted? Ahora vamos a leer ahora en Filipenses, capítulo 3, verso 12. Dice, el mismo apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Recuerda usted los maltratos, las cárceles, el desierto, toda la agonía, toda la persecución, todo el sufrimiento, todo el dolor que él nos describió? Dice, una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muchas veces nos encasillamos, hermanos, en vivir en el pasado, ¿verdad? En las cosas malas que nos ha tocado vivir, en las experiencias adversas, en los momentos tristes, ¿verdad? Que ya pasaron, que ya fueron. Y lo llevamos a cuesta, ¿verdad? Lo llevamos a carga y esa misma carga tan pesada no nos permite avanzar hacia donde tenemos que ir. El apóstol Pablo dice, ¿verdad? El tip es este, ¿verdad? Dejando lo que queda atrás, prosigo hacia adelante. Dice, al supremo llamamiento, aquella meta, aquel premio, dice, de Dios en Cristo Jesús. Si yo deseo, ¿verdad? Si tú deseas aferrarte, ¿verdad? Aquella vida de agonía, aquella vida de tristeza, aquella vida de sufrimiento, ¿verdad? Puedes hacerlo. Pero el consejo que la Escritura nos dice, ¿verdad? Es avanzar. Permitir que sea Dios quien nos moldea a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y que dejemos atrás todo, ¿verdad? Dice, se dice fácil, pero no lo digo yo,
Lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Aquel que sabe de cárceles, aquel que sabe de desiertos, aquel que sabe de latigazos, aquel que sabe de apedradas, ¿verdad? Dice, yo he dejado todo eso atrás, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque lo que está delante es muchísimo mejor. El apóstol Pablo, ¿verdad? Nos dice que el crecimiento, hermanos, es doloroso, ¿verdad? En ocasiones. Acompáñenme en Santiago. Ahora Santiago, hermanos, en su capítulo 5. Vamos a Santiago, hermanos, su capítulo 5. Santiago capítulo 5, hermanos. Vamos a leer el verso 7. Versos 7 y 8, hermanos. Dice el escritor acá en Santiago, hermanos, por tanto, hermanos, fíjense bien, por tanto, hermanos, o sea, no le está hablando a alguien más, le está hablando a la iglesia. Y el apóstol dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo como obreros del Señor vamos o debemos tener paciencia, hermanos? Hasta que pase el COVID, hasta que pase la Semana Santa, hasta que pase el año bisiesto. ¿Hasta cuándo el Hijo de Dios, hermanos, debe tener paciencia? Dice el apóstol. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Cuando Él quiera, ¿verdad? Cuando Él lo disponga así. ¿Y cuál es la función del Hijo de Dios? Señor, hermanos, tener paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Mirad cómo el labrador espera el fruto, el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad, dice, vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Fíjense bien, hermanos, esto lo dijo el apóstol, ¿verdad? Hace poco más de 2000 años. Y él decía que la venida del Señor ya está cerca. Y ahora estamos 2000 años más adelante, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que muy posiblemente, ¿verdad? La venida del Señor está aún más cerca que como la veía Santiago en aquel entonces. ¿Y qué resalta, hermanos, el apóstol en ese texto? Dice, tened paciencia. A lo mejor estás en la etapa, ¿verdad? En la que se están formando aquellos anillos rígidos, ¿verdad? Que son los que te van a dar el soporte en la estructura para poder resistir los embates, ¿verdad? Tan duros que seguramente están por venir. O a lo mejor, ¿verdad? Estás en un momento de relajación donde el crecimiento todo es bonito, todo es alegría, todo es paz y tranquilidad, pero ten cuidado, porque los momentos de adversidad definitivamente no harán falta. Pablo, ¿verdad? Está haciendo lo posible para cooperar con Dios. Dios estaba obrando en él, ¿verdad? Y también a través de él. Dios también, hermano, amigo que nos visita, está obrando a través de nosotros. Y para ir concluyendo, hermanos, en muchas ocasiones, ¿verdad? Nos desesperamos porque queremos ver el desarrollo, ¿verdad? De la noche a la mañana, ¿verdad? La fortaleza espiritual de que nuestra oración se cumpla de manera instantánea, ¿verdad? De manera mágica, de decir, hoy, Señor, quiero que me hagas el hombre más fiel de todo el mundo, ¿verdad? Y ya quiero que en el momento, ¿verdad? Dios me dé todo lo necesario para que funcione de esta manera, ¿verdad? Pero los planes de Dios, hermanos, son como lo siguiente. En esta ilustración, hermanos, vemos una serie de bambús, ¿verdad? Que son conocidos como bambús japoneses. ¿Cuál es la peculiaridad de esto, hermanos? El bambú, hermanos, tarda aproximadamente 7 años y 6 semanas, hermanos, en alcanzar su madurez. Va el agricultor, ¿verdad? Y deposita la siembra del bambú.
Y pasa el primer año y el segundo y el tercero y ve el terreno como en el primer año, hermanos. No hay absolutamente nada, ¿verdad? Sino lo que él sabe que depositó en ese sitio. Al pasar los 7 años, hermanos, el terreno se ve exactamente igual. ¿Y entonces qué pasó? La paciencia, ¿verdad? Está rindiendo sus frutos. Después de los 7 años, hermanos, en un tiempo más o menos de 6 semanas, el bambú, hermanos, el bambú alcanza su desarrollo pleno, más o menos como 30 metros de alto, imagínense. Entonces nos empezamos a preguntar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó durante todo el resto del tiempo, ¿verdad? ¿Qué hizo ese bambú durante los 7 años, ¿verdad? Si nada más creció en 6 semanas. ¿Cuánto tiempo dices? ¿Cuánto tiempo tarda en crecer el bambú? Alguien dice, ¿verdad? No, pues 6 semanas. No es cierto. Tardó 7 años más las 6 semanas. La cuestión está, hermanos, en que durante el tiempo, ¿verdad? En que no se veía nada en la superficie, el bambú en la parte de abajo, ¿verdad? En el subsuelo, en la tierra, estaba formando tales raíces tan fuertes y tan frondosas y resistentes para poder resistir la carga de lo que venía allá arriba, hermanos. Imagínense, no cualquier raíz soporta un árbol de 30 metros. El desarrollo, hermanos, del cristiano es muy similar a esto, ¿verdad? Entre más fuertes sean nuestras raíces, ¿verdad? Entre más fuerte, ¿verdad? Sea nuestro fundamento, ¿verdad? Nuestra estructura visible va a ser mucho mejor. El éxito, hermanos, sin fracaso, fíjense bien, el éxito sin fracaso conduce al orgullo. ¿Recuerda usted al apóstol Pablo que decía, verdad? Para que yo no me gloríe, ¿verdad? Por lo que estoy haciendo. Me fue dado un aguijón en mi carne, el cual le he pedido al Señor, ¿verdad? Que me quite y me ha dicho, bástate mi gracia. El fracaso sin éxito, hermanos, conduce a la desesperación. Recuerda usted al apóstol Pablo mismo, ¿verdad? Cuando dice, porque cuando soy débil, soy fuerte. Pero el éxito, hermanos, y el fracaso, trabajando juntos, ¿verdad? Trabajando de la mano de Dios, conducen a un sólido crecimiento espiritual y a su vez a la madurez. En ocasiones, hermanos, en ocasiones, nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, como siervos del Señor, la gente a lo mejor nos ve desde la parte exterior, ¿verdad? Desde afuera, desde un enfoque nada más superficial y alcanza, hermanos, alcanza a ver esta parte nada más de acá arriba, hermanos. Alcanza a ver nada más esta parte de acá arriba y dice, no, fíjese que el hermano sí, el hermano esto, el hermano aquello, ¿verdad? Pero lo que ellos no ven, ¿verdad? Es lo que está debajo. ¿Recuerda las raíces del bambú? El trabajo duro, ¿verdad? Los momentos difíciles, el sacrificio, la persistencia, ¿verdad? La dedicación, los buenos hábitos, ¿verdad? Y también los momentos difíciles. El desarrollo, hermanos, del obrero del Señor, muchas veces, ¿verdad? No es tan sencillo como nosotros quisiéramos que fuera, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Las personas nos ubican nada más por esta pequeñita parte de acá arriba, ¿verdad? Pero no ven toda la estructura, ¿verdad? Que soporta eso que se alcanza a ver apenas, hermano. Dice, si no anhelas, si no consigues lo que anhelas, no te desesperes, ¿verdad? Quizás solo estés echando raíces. ¿Recuerdas el bambú? Hay que hacer, hermanos, lo imposible, ¿verdad? Posible de la mano del Señor. Dice, la semilla crece, según Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Y el apóstol Pablo nos recuerda, ¿verdad? En segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, porque cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Y para ir cerrando, hermanos, nada más recordar lo que el apóstol Pablo mismo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 58. Y nos dice, así que, hermanos míos, amados,
Nuevamente, ¿verdad? El apóstol Pablo refiriéndose a nosotros, hermanos, a la iglesia, al pueblo de Dios, a los siervos del Señor, aquellos que hemos decidido voluntariamente, ¿verdad? Darnos para que el Señor sea el que nos forme, para que el Señor sea, ¿verdad? El que nos forje, para que el Señor sea el que nos transforme. Dice, hermanos míos amados, estar firmes y constantes. O sea, ¿qué es lo contrario de estar firme, hermanos? La flojera, la debilidad, el doble ánimo y constantes, avanzando, luchando, creciendo, fortaleciéndose, edificándose, ¿verdad? Llenándose de la sabiduría de Dios. Fíjense bien, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿En dónde vamos a crecer, hermanos? En la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, dice el apóstol Pablo, no es en vano. ¿Deseas tú el día de hoy, verdad, ser parte del reino de Dios? Hoy es el día, es el momento. ¿Estás alejado del pueblo de Dios y ya lo conoces? ¿Y te gustaría reintegrarte a sus filas? Este es el momento. Dios elige, ¿verdad?, a sus siervos. Y si hoy estás aquí, ¿verdad?, no es una mera coincidencia. Dios te ama, ¿verdad? Y Dios espera, ¿verdad?, que tú también le puedas amar con la misma intensidad. Con esto, hermanos, terminamos. Que el Señor les bendiga y pasamos a continuar con el orden del servicio. Que el Señor les bendiga. Hermanos, vamos a entonar esta alabanza a nuestro Dios. Dice, caminaré con mi Señor. Entendemos, hermanos, acompáñenme a entonar esta alabanza a nuestro Dios. Dice así. En mi Señor lo tengo todo, consuelo tengo, si acaso lloro, y si me gozo, Dios va conmigo, su amor es para siempre en mí. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará. Y si algún día yo fallare, Él me levantará. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará. Y si algún día yo fallare, Él me levantará. Me levantará. El mundo ofrece vanidades, el hombre quiere frivolidades, nos da consuelo el Dios del cielo cuando buscamos su amistad. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará. Y si algún día yo fallare, Él me levantará. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará. Y si algún día yo fallare, Él me levantará. Me levantará. Amén, hermanos. Le damos el tiempo a nuestros hermanos para continuar el programa a nuestro Dios.